Bienvenidos, queridos oyentes y espectadores del programa Punto de Apoyo. Juan Manuel. Buenas tardes. Bienvenido tú también. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué? Enhorabuena, felicidades. ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Por? ¿Cómo que por favor? Ahora que me vienes tú con estas, no se habla de otra cosa en el mundo mundial y como es lógico, nuestro programa es imposible hablar de otro tema, además que no hay ningún otro tema mejor que tratar que... Refieres a la rápida elección del Papa, ¿no? Es decir, que habemos Papa, nos han recibido aquí y es la noticia que, como digo, está dando la vuelta al mundo, que está llenando de alegría a todos los creyentes, todos los buenos hijos de la Iglesia y a los demás, pues sin duda también, aunque la proporción, la alegría es proporcional al grado de unión, el grado de pertenencia a la Iglesia, ¿no? Yo creo que sí. Es indudable, ¿no? Es decir, que es imposible que un buen hijo de la Iglesia no esté pues muy satisfecho de que se haya acabado ya ese breve espacio sin Santo Padre, sin Santo Padre, que siempre es un momento, pues no sé cómo decirlo, muy incómodo. Bueno, estamos como es lógico, sin el Padre que Dios ha querido que haga cabeza en la Iglesia y ayude a todos, ¿no? Entonces hasta que se vuelve a tener pues una época especialmente especial, y cuanto más corta sea mejor, ¿no? Aunque nadie en este caso, como otros, ha acertado. Absolutamente nadie. Me he acordado de ti. Ni periódicos, ni prensa, ni radio, ni televisión, medios de comunicación, ni personas individuales. Yo creo que absolutamente nadie había citado. Es una buena. Yo me alegro muchísimo que no acertara a nadie. Sí. Pero muchísimo. Eso quiere decir muchas cosas que, pues que la mayor parte de las noticias están que la última palabra la debía tener el Espíritu Santo, ¿no? Que están basadas, exacto, en elucubraciones humanas, periodísticas, que no tienen nada que ver, gracias a Dios, con los planes de Dios sobre su Iglesia, que la Iglesia sigue siendo una institución divina de derecho divino, y que por lo tanto los planes o las conjeturas meramente humanas, como son las de los periodistas, pues es un placer ver cómo no tienen nada que hacer en cuestiones de la Iglesia. Bueno, se está escribiendo mucho. De entrada, la gran alegría de todos los cristianos y de toda la gente de buena voluntad, aunque no sean creyentes y cristianos, pues que está en primer plano, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Decía antes que es proporcional a la pertenencia a la Iglesia el grado de alegría. Y es también una pena el ver, el otro día lo veía yo en la prensa local, ¿no? Aquí en este pueblo del norte de España, me parecía mentira leer que hubiera gente que no se había enterado de que había cambiado el Papa. Y yo decía, ¿cómo es posible que en una tierra, España católica, con toda la tradición y todo lo que significa para España su catolicidad, pues estemos empezando a encontrar gente que dice que no sabía que se había elegido un nuevo Papa, como que vive una vida totalmente ajena, ¿eh? Pero muy ajena, pero a todo. Sí. No me refiero yo solamente al conocimiento de la Iglesia. Incluso a los periódicos, ¿no? Todo. Ajeno a todo, y a la actualidad, ¿no? Sí. Bueno, pero el mundo se encontraba con... Pero es un poco triste el que haya gente así, ¿eh? Y que efectivamente, que aunque no hubiera periódicos, aunque no hubiera tanta información hace años en un pueblo cristiano, esto era impensable, que no se supiera que se había elegido un nuevo Papa, que toda la sociedad giraba alrededor de eso, porque, como hemos dicho en tantos programas que hablamos de esto, la vida social estaba fecundizada por la fe, y que eso era lo que sustentaba pues todos los valores sociales. Actualmente, como no es así, pues los valores sociales vemos que se están perdiendo, ¿no? Bueno, pero vamos a no desviarnos. Eso es una anécdota, el que haya gente que no se entere de esto, porque la inmensa mayoría sí que se ha enterado.
¿no? Sí, pero hay mucha gente, no solamente que no se entere, sino que ya ha hecho declaraciones en contra tremendas. ¿En contra de quién? En contra del Papa. Bueno, entonces vamos a dejar eso para luego, porque eso es lo de menos. A mí me ha gustado... Programas de audiencia nacional, que lo escuchan miles de personas, ¿no? Ningún valor. Personas, sí, pero... El valor del número, de la masa, vamos a ver. Pero gente que lo sigue. Volvamos a recordar. Gente que figura en el ámbito... Pero bueno, eso que más da. Es decir, que ya sabemos que la influencia en los medios de comunicación más difundidos en nuestra sociedad occidental, la influencia de los enemigos de la fe, los enemigos de la Iglesia. Sí, vale, pues muy bien, de acuerdo. Por desgracia eso lo sabemos, ahora mismo pues tendrá sus manifestaciones. Pero vamos a ir a lo que merece la pena, ¿no? Gente muy valiosa de mente intelectual y que sabe valorar a la Iglesia, sabe querer al Papa, como este novelista que hemos traído en varios programas nuestros. Esta mañana leía yo un pequeño artículo que ha escrito sobre el Papa. Se trata de Juan Manuel de Prada, que recoge Religión en Libertad, ¿no? Un blog del que también con frecuencia nos hacemos eco aquí, ¿no? Decía: recibamos a Francisco. Dice: ahora nos van a dar mucho la tabarra tratando de explicarnos cómo será el papado de Francisco, a la luz de lo que hizo o dejó de hacer el cardenal Bergoglio. Quienes así lo hagan olvidan que el Papa goza de una asistencia de la gracia divina única y especialísima, una gracia que cambia al hombre sobre el que actúa. Esto es importante saber, es decir, que indudablemente el cambio de nombre... Es que no importa ni cambio de nombre, ni lo que signifique, ni nada, absolutamente nada. Sí importa, el cambio de nombre... Pero quiere decir que ha pasado, que la vida anterior no tiene nada que ver. Efectivamente, el cambio de nombre es un reflejo, significa un cambio de... no solo de circunstancias, es el mismo hombre sin duda, pero... Lo mismo que cuando una persona entra a la profesión religiosa, cambia el nombre porque barre con la vida pasada para iniciar una vida totalmente distinta, pues el Papa también cambia de nombre cuando acepta este ministerio, porque a partir de ese momento tiene una labor especialísima, única, divina, ¿no? Es decir, para el que va a recibir una asistencia especial de la gracia y, por lo tanto, todos estos que predicen cómo va a actuar, pues son unos, como en el fondo, decíamos antes, periodistas que miran las cosas desde el punto de vista humano. El Papa hará lo que el Espíritu Santo le inspire a hacer a partir de ahora y solamente nos espera el esperar, nos corresponde el esperar a ver qué va a hacer, pero nada de predecirlo en función a análisis de su trayectoria y de lo que ha estudiado. Yo creo que eso es, este buen hombre nos dice algo que yo creo que es muy útil, es decir, déjense en paz de elucubraciones absurdas. El Papa goza de una asistencia de la gracia divina y única y especialísima que cambia al hombre sobre el que actúa. Baste recordar, dice, pone un ejemplo, como es una persona muy culta y conoce muy bien la historia, dice: baste recordar el caso del cardenal Mastai Ferretti, que no sé quién era, que apoyó la causa de la unificación italiana y cuya elección papal fue muy aplaudida por los liberales de la época, que no sabían lo que se les venía encima Pío IX. Es decir, que fue muy aplaudido por los liberales y luego resultó pues un papa que a los liberales los trajo a raya, ¿no? El modernismo y todo lo demás, ¿no? Pues esto es un ejemplo de cómo la visión humana de una persona puede llevar a grandes errores respecto a las predicciones sobre cómo va a actuar como cabeza de la Iglesia. Mucho más iluminador que andar desempolvando episodios de la vida y hazañas de Bergoglio, se me antoja atender a las palabras del nuevo obispo de Roma. Como dijo tras su elección Pío II, antes Eneas Silvio Piccolomini, es decir, el Papa Pío II se llamaba de cardenal Eneas Silvio Piccolomini, escritor frívolo y licencioso. En aquella época pasaban estas cosas. Pero es que a mí me hace mucha gracia cuando ahora se quiere recordar todo lo que ha hecho
en el tema de la política en su país, en las amistades, las costumbres que tenía. Y es que desde el momento en que aceptó ser papa y fue elegido papa, automáticamente ya no tiene nada que ver lo que ha hecho anteriormente. Bueno, no, eso que no tiene nada que ver, bueno, pero sí, tiene que ver, es decir... Pero quiero decir que no le sella para nada, ¿no? Efectivamente, no le condiciona... Exacto. No tiene... y además que hasta a lo mejor es bueno que le condicione, porque es una persona íntegra que ha mantenido la fe, que ha mantenido la doctrina durante tantos años, desde que se ordenó sacerdote a los 33, y por lo tanto ha cumplido lo que Dios le ha pedido hasta ahora, y a partir de ahora lo que nos dice su trayectoria es que ha cumplido la voluntad de Dios sobre él perfectamente hasta ser nombrado papa, y a partir de ahora lo va a seguir haciendo con la ayuda y la oración de todos los cristianos. Punto. Eso es lo único que yo sacaría de conclusión. Vicario de Cristo. Bueno, ¿no? Pero no me has dejado acabar la anécdota de Eneas Silvio Piccolomini, escritor frívolo y licencioso, que fue nombrado papa como Pío II. Nada más hacerlo papa, este escritor frívolo y licencioso dijo: rechazad, olvidaos de Eneas, que es como se había llamado hasta ese momento, y recibid a Pío, que era el papa que acababa de ser nombrado. El nombre que decías. Pues lo mismo dice Juan Manuel aquí: recibamos a Francisco, y recibiéndolo podremos ir vislumbrando el estilo, entre comillas, de su pontificado. Ya en el momento de su proclamación, pese al atolondramiento causado por el peso de la responsabilidad recién aceptada, nos dio algunas pistas. Puso a la gente a rezar por su antecesor, y antes de pronunciar la bendición Urbi et Orbi, pidió a los allí congregados que imploraran la bendición del Señor para él. Según Juan Manuel, luego nos dices Juan Manuel de Prada, luego puedes decir según tú lo que esto te sugirió, es un gesto de humildad, ¿no? Es un gesto de humildad y sencillez que ya ha sido convenientemente resaltado, como otros que luego prodigaría, en su cena con los cardenales o en su salida a la Basílica de Santa María la Mayor. Pero no se ha resaltado tanto que es un signo de comunión con sus fieles, a imagen de la comunión de los santos, que solo puede lograrse a través de la oración. Es decir, que Juan Manuel nos recuerda la importancia, lo más importante de sus gestos hasta la actualidad, pues es ponerse a rezar en la plaza de San Pedro con los fieles, que es un signo de comunión, y que la comunión en la iglesia se logra a través de la oración. O sea, a mí me parece muy profundo y muy importante el análisis. Pedir silencio, y lo recuerdas porque yo recuerdo que toda las horas anteriores las vi con mi nieta junto a la televisión, desde que antes de salir el humo blanco que ella ya quería controlar y dice siempre que fue a las 7:07, justo es cuando empezó a salir. Desde ese momento es que es algo tremendo pensar que lo más importante que hace cuando sale, el mayor espectáculo que va a dar cuando miles de personas lo están esperando, es vamos a rezar y pedir silencio, y que miles de personas hagan un silencio absoluto que se sentía, en la plaza, y que rece por el Papa anterior, ¿no? Recen por el Papa anterior y que luego recen por él, y luego por cabeza de la Iglesia. Que recen por él. Como, bueno, pues es una forma, como dice aquí Juan Manuel de Prada, de mostrar, de enseñar muy claramente, pues, en qué consiste la comunión de los fieles con el Santo Padre, que es a través de la oración. Por si nos habíamos pensado que va a ser a través de Twitter o a través de aclamaciones, gritos, que también están muy bien. Habrá que seguir escribiendo Twitter y habrá que seguir aclamando al Papa y dándole todo el calor que seamos capaces, pero el Papa ha dejado muy claro la importancia, la trascendencia de la oración de los fieles por el Santo Padre y del Santo Padre por los fieles. Sí, y luego hay, lo mismo emociona que ese mismo día ya anuncie que no, es tarde, es de noche, ya no va a salir, pero que al día siguiente lo primero que va a hacer es asistir a la Virgen, a la Virgen, ¿no? Otro gesto que no puede pasar desapercibido a nadie, como es lo primero la devoción a la Virgen, encomendar a la Virgen. Con un ramo de flores que lleva él, que es lo primero que presenta en el altar de Santa María la Mayor, ¿no?
Es una cosa que no hay quien le lleve. Lo lleva él. No sé si habrá ido a comprarlo él, porque parece ser que también esto le gusta hacer estas cosas. Pero el caso es que es al día siguiente allí se planta, que es un detalle precioso de devoción a la Virgen por parte del Santo Padre, que a todos nos tiene que hacer mella, ¿no? Es decir, el que nos haya enseñado al día siguiente el primer acto, aunque fuera privado, como Papa, fuera ir a rezarle a la Virgen de Santa María la Mayor y encomendarle por lo que le encomendara, que suponemos lo que le estaba encomendando, pero no lo sabemos, ¿no? Pues no nos lo ha dicho, ¿no? Pero bueno, nos lo imaginamos. En la necesidad de la oración ha insistido Francisco en el sermón de la misa del fin del cónclave, recordándonos la frase de León Bloy: quien no reza a Cristo reza al diablo. Pues yo me acuerdo que dijo esto, pero no sé si mencionó de quién era la frase. Juan Manuel la conoce, porque como digo es una persona culta, muy culta, y sabía que pertenecía a este escritor. Quien no reza a Cristo reza al diablo. Lo recordó el Papa en la breve homilía que hizo en la misa en la Capilla Sixtina con los cardenales. Reconozco que la cita de este grandísimo escritor maldito, leo como lo pone: reconozco que la cita de este grandísimo escritor maldito, látigo de la hipocresía y del fachadismo religioso, me ha conmovido muy hondamente. El sermón del nuevo Papa fue de una sencillez abrumadora y aldeana, breve como una florecilla franciscana, pero en su despojamiento escondía una fuerza explosiva. Sin aceptación de la cruz no hay caminar con Cristo, ni edificar con Cristo, ni confesar con Cristo. Sin otra frase también que ha llamado la atención, ¿no? Una enseñanza que ha querido dejar clara. Porque es que a lo mejor la gente está pendiente de cuáles son sus títulos, sus doctorados, sus licenciaturas, y es lo que dice que es: si no estás con Cristo no hay nada que hacer, ¿no? Que nos ha dejado claro que la Iglesia no sería la Iglesia de Cristo si rechazara la cruz. Lo dijo bien claro allí. Y esto pues es algo que sin duda va a decepcionar a quienes con visión humana pues siempre esperan cuando hay un cambio de pontífice que se abra lo que ellos llaman, se abra el mundo, abra que haya grandes acontecimientos de cambio, ¿no? Que cambie la doctrina sobre los anticonceptivos, sobre los preservativos, sobre el matrimonio, que cambie, que venga alguien abierto, ¿no? Sí. Es decir, que se aleje de la cruz, pero cuando viene el Papa se van a llevar una gran decepción los que quieren apartar a la Iglesia de la cruz, porque el pontífice ha empezado recordándonos que caminar con Cristo, aceptar es aceptar la cruz, y edificar, que no sería edificar con Cristo, la actitud de no aceptar la cruz. Una Iglesia que no aceptase la cruz sería aliada del demonio. Bien claro lo dice aquí Juan Manuel, que traduciendo y difundiendo las palabras del Santo Padre. Fue una condena de la mundanidad, ese veneno que mata la fe en toda regla. Bueno, pues ya con esto yo me quedo muy satisfecho de esta interpretación que hace Juan Manuel de las primeras lecciones dichas con toda sencillez. Da la impresión de que no hubiera preparado nada. Esa es una impresión que tengo yo. Él se acerca a la homilía sin papeles y habla pues de la abundancia del corazón, ¿no? Y nos dice pues estas verdades. La misa que ha celebrado con los cardenales, 15 minutos la homilía, y solo tenía un papel en la mano en el que miraba algunas frases, pero que todos los demás ha sido improvisación. Dice, seguida con gran atención por todos los cardenales, y que de vez en cuando fijaba alguna cuestión puntual que tenía. Falta nos hace a todos, cardenales o no cardenales, desde el último mono hasta el primero, el escuchar y poner en práctica y meditar las palabras del Santo Padre. Francisco puede ser el Papa de la espiritualidad, del repudio de las pompas mundanas, de una Iglesia que se purifica y fortalece a través de la oración y la caridad fraterna, abraza a la cruz.
recibámoslo con alegría, dice don Juan Manuel de Prada. Yo creo que son palabras bonitas, que espero que hayan gustado a nuestros oyentes. A mí me han gustado, a ti no sé. Sí. Es que estás ahí callado, no sé si te han gustado también. Bueno, a mí me parecen importantes, pero bueno, que a lo mejor antes, efectivamente, hay muchas más cosas recogidas sobre lo que 10 frases contundentes del Papa Francisco que no le dejarán indiferente, dicen aquí también en Religión en Libertad, y destacan sobre varios temas así como de mucha actualidad, cosas que el cardenal ha dicho hasta ahora, ¿no? Que bueno, pues está bien, porque todos estamos deseosos de conocer cuantas más cosas mejor del Santo Padre, porque es un gran desconocido para la inmensa mayoría de la gente, y estamos todos deseando conocer para la totalidad, ¿no? Porque como corresponde a alguien al que quieres, porque en Argentina hay varias personas a las que se ha hecho entrevistas a través de la televisión, bueno, ya me imagino, que no lo conocían, ¿no? Porque no estaban en el mundo este de la Iglesia argentina, como los que conocían eso, algo de la Iglesia, pues sí que los conocían como privado de Argentina, ¿no? Pero había mucha gente que no sabían que... Bueno, porque como es lógico aquí en España, pues también hay mucha gente que no conoce a cardenales, y allí en Argentina pues pasaría lo mismo. Bueno, pues sabemos de él, de su coherencia, de su valentía en la defensa de la dignidad del hombre, pues tanto en la trata de seres humanos que ha tenido que pelear duro allí en su ciudad, una fábrica de esclavos, decía, una picadora de carne, decía, de Buenos Aires. Por favor, no nos lavemos las manos, porque si no somos cómplices de esta esclavitud, decía allí en alguna de sus intervenciones. Hay esclavos que fabrican estos señores que están a cargo de la trata. Buenos Aires es una picadora de carne que destroza la vida de estas personas y les quiebra su dignidad. Es decir, ha sido un hombre pues que ha tenido que trabajar muy duro y ser muy valiente en la denuncia. Y ha tenido un periodo también últimamente peligrosísimo, ¿no? Por el tema de con la política en Argentina. Vamos leyendo más cosas, sí. Habla de esto, sobre la justicia social. El que duerme en la calle no se ve como persona, sino como parte de la sociedad y abandono del paisaje urbano, de la cultura del desastre. Habla de la hipocresía de algunos eclesiásticos que se negaban a bautizar a hijos de madres solteras. Decía, estos son los hipócritas de hoy, los que clericalizaron a la Iglesia, los que apartan al pueblo de Dios de la salvación, y esa pobre chica que, pudiendo haber mandado a su hijo al remitente, pudiendo haber abortado, tuvo la valentía de traerlo al mundo, va peregrinando de parroquia en parroquia para que lo bauticen. Se metía con esto, como es lógico. Son frases del Papa. Sobre el aborto y la eutanasia hay que poner la cara y decir, esto es cultura de la vida, esto es vida, todo lo contrario a la cultura de la muerte. Si alguien ve que alguna de estas cosas falta, díganle que no, que por ese camino no se va a ninguna parte, que por ese camino se fracasa siempre. Hablaba en un santuario argentino, hablando de el tema del aborto. Sobre la ley del matrimonio homosexual se ha enfrentado a la Kirchner y a los políticos argentinos, donde están imitando de una manera vergonzosa a nuestro, no nombro a quién, uno que es, gracias a Dios, pasó a mejor vida, un político español que hizo mucho daño en España, pues ahí los papanatas de los políticos argentinos lo imitan a lo tonto, ¿no? Entonces con ellos se tuvo que enfrentar sobre el tema del matrimonio homosexual. No seamos ingenuos, no se trata de una simple lucha política, es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo, decía, este es solo el instrumento, sino una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Decía esto hace 2 años en una carta dirigida a las religiosas de Buenos Aires. Habla después sobre la explotación laboral. He dicho que lo que nos enseñaban en el colegio, que la asamblea del año 13 abolió la esclavitud, bueno, esto debe estar mal, abolió la esclavitud, son cuentos chinos. En Buenos Aires, tan vanidosa, tan orgullosa, sigue habiendo esclavos, sigue habiendo esclavitud, decía, ¿no? Es decir, que se mete mucho contra la explotación laboral, que es uno de los grandes males también de nuestra sociedad,
actual, ¿no? Es decir, el cómo se está perdiendo pues la visión digna del hombre y cómo se le explota en miles de maneras, ¿no? Y nada más, esperando haberles, el tema de actualidad, haberles ayudado a conocer un poco mejor al Santo Padre, pues nos despedimos de todos ustedes. Volvemos a recordar que vamos a seguir rezando por él, porque lo necesitará. Lo mismo que rezamos por el anterior, ahora vamos a rezar por él, ¿no? Muy bien, pues dicho eso, así lo haremos. Hasta el próximo programa.